Desde la antigüedad, nosotros entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que la iglesia vino aproximadamente a nacer en el año 33 para el mes de junio, cuando el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. En la fiesta del Pentecostés nació lo que nosotros conocemos como la iglesia cristiana. En ese momento no había ninguna organización, no había ningún concilio, no había ninguna denominación de ninguna naturaleza como las que existen hoy. Para ese tiempo se conocen tres ramas religiosas, comenzando con los fariseos, que se dividían en intérpretes y maestros de la ley. Los intérpretes tomaban el Torá y lo estudiaban día y noche, buscando en qué palabra había un significado para luego entregársela al maestro y que el maestro la enseñara al pueblo. Aparte de los fariseos, que era la religión oficial del pueblo judío, estaban los saduceos. Se dice que fue creada ese movimiento religioso por un señor llamado Sadoc, que fue quien creó ese movimiento religioso. Ellos no creían en la resurrección de los muertos ni en apariciones de ángeles. Y luego de ellos estaba un movimiento religioso político conocido como los herodianos, fundado por Herodes, y que literalmente ellos adornaban todas sus enseñanzas basadas en la creencia de quien fuera el gobernador de Judea en ese momento, que con una suma de dinero César le permite convertirse en rey de Judea. Este señor, llamado Herodes, fue el que tuvo que ver con la muerte de Jesucristo. Ahora bien, cuando el día del Pentecostés llegó y 120 almas fueron bautizadas con el Espíritu Santo, allí se cumplió Mateo 16:18, que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia de Cristo. La palabra iglesia aparece por primera vez allí. La palabra iglesia significa, viene del griego eclesia, que significa gente, en pocas palabras, gente que fue llamada a salir fuera de un sistema inmoral, que es lo que realmente significa. Y al ser llamada a salir fuera, está diciendo que la iglesia es un cuerpo que tiene una misión diferente, un propósito diferente, y que no puede ser parte de lo que es este mundo. Luego que la iglesia se funda en Jerusalén, se viene una persecución encima, y los hermanos tienen que huir de Jerusalén, y donde van predicando, salvo los apóstoles que no se fueron. Luego la Biblia enseña cómo el evangelio se extiende más allá, y en una visión Dios envía a Pedro a la casa de Cornelio, y allí el Espíritu Santo desciende por primera vez sobre los gentiles, que somos nosotros. Y luego, como en una visión, Pablo va hacia Asia y predica en diferentes lugares, y empiezan a levantarse congregaciones que se conocen como iglesias. En Hechos 19 Pablo toma esa misión, y allí nace la iglesia de Éfeso, de Filipos, de Galacia, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, Filadelfia, la Odisea, etcétera, etcétera, en la evangelización que Pablo hizo sobre el mundo entero a través de 3 viajes misioneros. Y fue así donde fueron naciendo grupos en diferentes pueblos, a los cuales se les llamó iglesia. Simple y llanamente se les llamó iglesia. Todos ellos estaban fundamentados bajo una sola doctrina, que fue la doctrina de los apóstoles. Todos ellos, nadie más tenía diferente doctrina. Y en el momento que hubo diferente doctrina, en el año 50 después de Cristo, se dio una reunión en Jerusalén, y eso se conoció como el primer concilio de Jerusalén, donde se debatieron temas como la circuncisión, como el Shabbat y las fiestas del Señor. Al final, el Espíritu Santo habló y dijo que la doctrina de los gentiles se mantenía firme. No se nos impusieran cargas como fiestas del Señor, como Shabbat, sino que nos abstuviéramos de pecar y la pasaríamos bien. Y la iglesia se fue fortaleciendo, y la iglesia fue creciendo. Pasado el tiempo, vinieron la muerte de los apóstoles,
Y entre los últimos que murieron, encontramos al apóstol Pablo, que muere en el año 68 después de Cristo aproximadamente, y la iglesia perdió su fundamento doctrinal, que fueron los apóstoles. Para ese momento queda vivo el apóstol Juan, que unos años más tarde, a la edad de 95, 96 años, fue desterrado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano, quien pensaba que si él encerraba a Juan en la cárcel, la iglesia se pararía, porque él tenía una visión de que la iglesia iba a depender de Juan, y no fue así. La iglesia creció y se desarrolló, y Juan recibe en Patmos el libro que ustedes tienen en la mano, conocido como el libro de Apocalipsis. Posteriormente, cuando Juan regresa de la isla de Patmos, Juan trae 7 cartas a las 7 iglesias que están en Asia Menor, lo que comprende hoy el área que ustedes deben de conocer como Turquía, que en la profecía de la Biblia aparece como Togarma. Esa área de Turquía fue donde Juan estuvo preso en la isla de Patmos, que tiene que ver con el mar Egeo y con las 7 iglesias que están en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Cuando Juan regresa, envía 7 cartas a esas iglesias. Esas 7 cartas de las 7 iglesias de Asia Menor tienen aplicaciones que a nosotros nos llama la atención. Número 1, se refería a las 7 iglesias de aquel entonces. Número 2, se refiere a todas las iglesias a nivel mundial que surgirían hasta el tiempo de los fines o hasta el final de los tiempos. Y número 3, donde quiera que se predique Apocalipsis o de estas cartas, toda persona que escucha la enseñanza se va a identificar en algo con su vida espiritual. Entonces quiere decir que fueron enviadas a las iglesias. Cuando nosotros hablamos de la iglesia de Éfeso, que es la primera, encontramos la iglesia que perdió su amor, la iglesia muerta porque pierde su amor. Empezó muy bien, tremendo discernimiento, sabía quiénes tenían ministerio, sabía quiénes no tenían ministerio, detectó los falsos apóstoles, les llamó mentirosos y les echó fuera. Pero esa iglesia pierde su primer amor, y llega una época en forma simultánea en todas las iglesias que han perdido su primer amor, que ya los pobres no se les veía como antes, y la cena del Señor no se tomaba como se tomaba antes. Ahora la gente llegaba y se embriagaba, en el griego dice hasta la saciedad, se embriagaban estando ellos en la congregación. Ellos fueron reprendidos por Pablo, y eso trajo varios problemas, por lo cual Corintios desecha a Pablo para posteriormente volverlo a aceptar y volver a unirse con el apóstol Pablo. Luego de Éfeso tenemos la carta a Esmirna, que fue la iglesia perseguida, la iglesia masacrada, la iglesia que guardó su santidad delante del Señor, pero fue una iglesia que no tenía que comer, no tenía que beber, huía por los montes, se escondía en las cavernas, encontraban a los hermanos, el imperio los mataba, brutalmente los asesinaba, pero ellos no negaron al Señor. Finalmente el Señor les escribe a ellos: sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de vida. Por último, vamos a la iglesia que vamos a estudiar en esta mañana, que es la iglesia de Pérgamo. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 12 en adelante. Présteme esa Biblia, por favor. Esta Biblia es demasiado grande para estar aquí. Tiene las letras del porte de una peseta de Martinelli. Tenga. Apocalipsis, en su capítulo 2, verso 12 en adelante. Y aquí iniciamos la enseñanza sobre la iglesia de Pérgamo. Antes de iniciar la lectura y el estudio profundo de este tema, quiero decirles lo siguiente. En la historia humana, desde que han crecido organizaciones y concilios, por ejemplo, cuando digo concilio, me refiero a concilios como Asamblea de Dios, Iglesia Nazareno, Santidad Pentecostal, Iglesia Pentecostal. Cuando me refiero a concilios como Movimiento Misionero Mundial. Siempre que han habido concilios en la tierra y han habido en ellos
fuertes divisiones. Uno de los concilios más compactos que existía era el concilio del movimiento misionero mundial. La Iglesia de Dios ha tenido dentro de ella divisiones de pensamientos y doctrinas. Por ejemplo, algunos pastores creen que Cristo viene después de los 7 años de tribulación. Otros creen que Cristo viene a la mitad de la tribulación y otros creen que Cristo viene antes de la tribulación. Se llama diferentes corrientes doctrinales que no deberían existir, porque en una organización, dice Pablo, todos debemos pensar una misma cosa, según Efesios capítulo 4. En Asamblea de Dios tenemos gente también muy inteligente en este momento. Algunos dicen que no existe el rapto, todavía están más inteligentes, se han puesto más sabios todavía con el paso de los años, y tenemos diferentes corrientes doctrinales. En cuanto a nosotros aquí en la obra del Señor, yo espero que no existan corrientes doctrinales. Y si yo detectara una sola corriente doctrinal contraria a lo que se predica, si aquí hubiesen 2 o 3 predicadores y uno de ellos sale con una corriente doctrinal, inmediatamente no conversaríamos con él afuera, sino que lo citamos a una reunión de iglesia en lleno para que demuestre por qué predica contrariamente a lo que la Biblia dice. Porque estas cosas con el fin van a dañar la congregación de Cristo. La iglesia de Pérgamo tenía 3 pensamientos dentro de ella. Uno, había un grupo que seguía a Cristo, era fiel a Jesucristo y tenía fe en el Señor. Como ustedes saben, la fe es un escudo. En el libro de Efesios capítulo 6, versos 10 en adelante, no busquen, la Biblia dice que la fe es un escudo que apaga los dardos encendidos del maligno que vienen a la mente del hombre. Y cuando tenemos fe y nos fortalecemos en ella, todos los dardos que vienen contra nosotros, que son pensamientos, mueren automáticamente al caer. Por eso hay personas que el diablo les puede mandar los pensamientos que sea y ellos no ceden, se mantienen en una misma línea. La Biblia enseña aquí que esta iglesia se dividió en 3 partes. La congregación, vamos a suponer, son todos ustedes, pero entre todos ustedes había una tremenda división. Habían unos que decían: yo soy de Cristo, nosotros amamos a Cristo y Cristo es nuestra esperanza, y no cambiamos ese mensaje. Desgraciadamente no eran muchos. Luego aparecieron los que seguían la doctrina de Balaam, que ellos creían que se podía pecar sexualmente fuera de la iglesia, se podía fornicar, se podía adulterar, se podía practicar cualquier pecado y no había ningún problema. Eso lo veremos en esta mañana. Y luego tenemos los disolutos de los nicolaitas. La palabra nicolaita se divide en 2, ¿sí? Que se escribe Nico y Laos, que significa señores del pueblo. Era un grupo prepotente que se creía más que los demás, pero aparte de eso, compartían un libertinaje sexual extraordinario, de tal manera que entre ellos mismos, cuando estaban casados, si uno de ellos soñaba con la esposa del otro, ya tenía derecho a acostarse con la esposa del otro, y después que se acostaba con ella, ella podía volver tranquilamente a acostarse con su esposo nuevamente, porque el otro había soñado. Y los nicolaitas respetaban mucho los sueños en ese entonces. De allí fue que salió pues el asunto de cuernos, de chivo y esas cosas. Fueron los nicolaitas que inventaron esas cosas por la conducta que ellos tenían. Ahora vamos a la Biblia y empecemos el estudio en esta mañana. Gloria a Dios. Y a su nombre. Bien. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, 2:12. Ahora vamos pedazo a pedazo y ustedes me van a prestar atención. Escúcheme. Cuando dice al ángel de la iglesia de Pérgamo, está diciendo al pastor de la iglesia de Pérgamo. Pero como en aquel tiempo no había templo, el que no sabe mucho o el que está aprendiendo nada más apunte y recabe conocimiento, que esto le va a servir a ustedes mañana cuando van a comer comida. No, perdón, cuando van a debatir o van a enseñar a alguien la palabra del Señor. Amén. Bien, escuchen. La iglesia cristiana no tuvo templo por espacio de 300 años. Ella se congregó en casas. Esto aquí está hablando de gente que se congregaba en casas. En las casas había líderes que enseñaban la palabra de Dios. Pero como eran muchas casas, entonces uno enseñaba a las 10, después se iba a otro lado a las 12, a otro lado se iba a las 3 de la tarde y así se turnaban. Pero sobre todo esos líderes que predicaban en casa, había uno
que era el que supervisaba todas las congregaciones que habían en los hogares, que se conocía como el pastor en este caso, o el supervisor de la iglesia de Pérgamo. Ese hombre llevaba sobre sus hombros el peso de, cierro comillas, Antipas, mi testigo fiel. ¿Cómo murió Antipas? ¿Cómo murió Antipas? ¿Sabe cómo murió Antipas? Fue metido dentro de un toro de metal, le pusieron fuego abajo y lo asaron vivo. Así murió Antipas. Él gritaba por dentro. Los gritos que él botaba eran de dolor, pero ninguno decía niego a Cristo, sáqueme de aquí. Ninguno decía así, gritaba de dolor, pero murió como los grandes por su testimonio y por su fe. Siga. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balac. Punto. Balac mandó a buscar a Balaam, un profeta antiguo que había caído prácticamente en el descrédito, y según historiadores hasta en la brujería cayó, para que maldijera a Israel que estaba sobre los llanos de Moab. Y le dijo, si tú lo maldices, yo lo derroto. Y Balaam dijo, yo no puedo porque yo sirvo al Señor y yo hablo con Dios. Y agarraron todos los camellos llenos de oro que le llevaron a Balaam para que maldijera a Israel, y se los llevaron porque Balaam no quiso maldecir a Israel. Dios le dijo que no fuera. No fue que no quiso, Dios le dijo que no fuera. A los días, Balac mandó otros camellos más grandes, mayor cantidad de oro, y le dijo, maldíceme a esta nación y yo la destruyo. Y Balaam le preguntó a Dios, voy, y dice Dios, vete, ve con ellos. Pero Dios estaba enojado porque Dios es un Dios de una sola palabra. Présteme atención. El ser de una sola palabra no es que nacimos así, es que debemos aprender de nuestro propio Dios. Dios le dijo a Balaam, no vayas. ¿Por qué le pregunta el siguiente día? Ahora Balaam está en la lista de la justicia y del juicio de Dios. Por eso nosotros como cristianos debemos acostumbrarnos a esto. El cristiano debe de tener una sola palabra, una sola. Dice la Biblia que el que tiene más de dos palabras, del infierno viene su última palabra. Nuestro hablar sea sí o nuestro hablar sea no. Cuando uno no va a cumplir una palabra, es mejor decir no puedo o no quiero. ¿Me están entendiendo? Si tú tienes 20 dólares en el bolsillo y te piden 10, ¿para qué vas a decir no tengo? Mejor diga, sinceramente en este momento no se los puedo prestar. No está pecando, los tiene en el bolsillo, ni está diciendo que no los tiene. Pero no hay necesidad de mentir. En este sentido, Dios nos da una lección a nosotros de lo que pesa la palabra de una persona. Al mentiroso nadie lo quiere. El mentiroso en un matrimonio lo destruye rapidito. El mentiroso en una empresa no lo levantan de gerente, sino que lo botan inmediatamente. ¿Me están entendiendo? El mentiroso en un partido político, no, ahí lo aplauden, ahí es otra cosa ya. El mentiroso no funciona en las partes y en los compromisos más determinantes de su vida. La mentira es mala. Por eso la Biblia dice que el diablo es padre de mentira, dando a entender que quienes les gusta acariciar la mentira, nada más tienen que poner su cédula abajo quién es su papá espiritualmente. Porque la mentira es dañina en la boca de quien quiera que sea. Por eso Dios le dijo a Balaam, ¡no! Balaam dijo el siguiente día, yo voy, y Dios dijo, vete. La disciplina venía de camino. Ahora bien, ¿qué significa la doctrina de Balaam? Para saber lo que significa, aunque no voy a terminar hoy, y voy a terminar en este punto por hoy, vamos a Números capítulo 25, libro de Números, quinto libro de la Biblia. Quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. Quinto libro de la Biblia, 25, 1 y 2. Vamos a ver. Número 25, capítulo 1, capítulo 25, verso 1 y 2. Leemos. Moraba Israel en Sittim. Escuchen todos, ya no busque más. Moraba Israel en Sittim. Siga. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Claro. ¿Por qué? Le explico por qué, hija. Porque Balaam trató de maldecir a Israel 3 veces. Y cuando iba a decir maldición, Dios le cambiaba la palabra por bendición.
Y Balac se puso bravo con Balac. Te he dicho 3 veces que los maldigas, pero no puedo si Dios me cambia las palabras de mi boca. ¿Hasta dónde Dios puede hacer un milagro por su pueblo? Y le dijo, ven, no los puedo maldecir, pero te voy a aconsejar. Si no podemos maldecirlos porque están bajo bendición, los podemos corromper. Les explico. Noé no pudo maldecir a Can por la desnudez de la cual se burló, porque Can estaba bajo bendición. Entonces maldijo a su hijo y cayó sobre su nieto, según las Escrituras. Una vez un pueblo es bendecido por Dios, no puede ser maldecido. ¿Me están entendiendo? No puede ser maldecido. Si usted se levanta por la mañana y usted agarra a sus hijos que van para la escuela, sus nietos que van para la escuela, y les pone la mano, papi, te bendigo en el nombre del Señor, ida y vuelta, no eres perfecto, pero te bendigo como padre, como madre, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez sus hijos bendecidos, el diablo no puede agarrar esa bendición y tirarla al tanque de la basura. Dice la Biblia que ustedes tienen poder para bendecir su generación hasta la 3ª y 4ª generación. Quiere decir que usted puede bendecir su hija, su nieto, bisnieto y tataranieto. ¿Se dan de cuenta? Y cuando esa bendición se bota, el diablo no puede hacer lo que le da la gana con esa bendición. Ahora, si ustedes están borrachos, el diablo dice, las bendiciones de borrachos no pegan, así que voy contra todos ustedes. Eso es cierto. Si son mentirosos, la bendición de un mentiroso no es escuchada en el cielo. Voy contra esos hijos. Pero si ustedes viven para Dios como la 3ª parte de la iglesia de Pérgamo, que era cristiana, que vivía para Cristo, y ustedes bendicen a sus hijos y bendicen a sus nietos, el diablo no puede desbaratar esa bendición. Entonces, ¿para qué rayo la Biblia dice en el libro de Números? Vamos al libro de Números. Vamos al libro de Números. Vamos al libro de Números, por favor. Rapidito, en el capítulo 6. Allí mismo en Números, vamos por un momento al capítulo 6 y veamos la orden que el Señor le dio al sacerdote Aarón. Allí Dios habla a Aarón en el verso 22, en el verso 22 al 26, por favor, y veamos la importancia de la bendición. Vamos, rapidito. ¡Vamos! Entonces el Señor le dijo a Moisés. Entonces el Señor dijo a Moisés. Diles a Aarón. Ajá, deténgase. Llámate a Aarón y a sus hijos. Présteme atención. Aarón, venga. Venga, muchachos. Voy a hablar con ustedes. Eran los sacerdotes. ¿Quién es el primer sacerdote en el hogar? ¿El pastor? No, el padre. El padre es el primer sacerdote del hogar. Ustedes como padres, yo no. Yo soy el sacerdote en el templo, pero en la casa ustedes son los primeros sacerdotes. Y tienen la obligación de bendecir a sus hijos. Bien, siga leyendo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel. Que lo bendigan, por favor. Si las bendiciones no tienen eficacia, entonces ¿para qué Dios mandó a darlas? Piensen conmigo, es Dios que está hablando. Si las bendiciones no tienen peso en el mundo espiritual, entonces ¿para qué mandó Dios a darlas? Usemos la lógica. Usemos el razonamiento. Si la bendición de un sacerdote como pastor o de un sacerdote como padre no pesa en el mundo espiritual, entonces ¿para qué rayos la van a dar? Siga. Léalo de nuevo, completo. Léalo de nuevo, completo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con las siguientes bendiciones especiales. Especiales. Esas palabras no aparecen en Valera. Es una bendición especial la que pongo en la boca de Aarón. Siga. Que el Señor te bendiga y te proteja. Punto. Que la bendición de Dios sea sobre ustedes. 1. Y la bendición, después de la bendición, que venga la protección de Dios sobre todas las bendiciones que ustedes van a recibir. Que ninguna se les vaya de las manos. Que el diablo no les destruya a ninguna de ustedes. ¿Se dan de cuenta el valor de la bendición? La importancia de estar delante de Dios para hacer esto. ¿Se dan ustedes de cuenta el valor de vivir en el temor de Dios y en la santidad? Las bendiciones están dispuestas para todos los que viven así. Es una bendición eterna, hermana, no es una bendición superficial nada más para Israel. Es de doble cumplimiento, porque si Israel era pueblo de Dios, nosotros en Cristo somos pueblo de Dios también.
Entonces, léalo de nuevo la bendición, hijo. Que el Señor te bendiga y te proteja. La palabra Señor que aparece allí es Adonai. Adonai te bendiga y te proteja. Siga. Que el Señor sonría sobre ti. Wow. Que en medio de tu protección y tus bendiciones, cuando tú te inclines a orar, los cielos no estén cerrados, sino que el Señor te mire con una sonrisa. ¿Quién hizo esa bendición? ¿Moisés, Aarón o Dios? Entonces dice Dios: yo sonrío sobre los que bendicen a sus hijos y a sus siguientes generaciones. Yo sonrío cada vez que mi nombre es usado para bendecir los hijos de un hogar. Señores, por favor, ustedes están entendiendo el peso de esa bendición. Esto es extraordinario. Esto es extraordinario. Una vez el pueblo es bendecido, el diablo no puede destruir la bendición. Por eso le dijo Balac a Balac: maldícelo. No puedo, es que me cambia. El Eterno no puede maldecir su propio pueblo, y Él va a defenderlo y va a impedir la maldición del pueblo. Por eso mismo, una vez que los madres y los padres bendigan a sus hijos, y haciéndolo diariamente, porque eso tenía que hacerse diariamente, señores, no digan: el pastor de mí me dijo, que es lo que a mí me molesta. Ustedes digan: ese tipo nos enseñó en el libro de Números que una vez nosotros bendecimos a nuestros hijos diariamente, el diablo no puede tumbar esa bendición. ¿Por qué? ¿Por qué? Señores, escuchen. A ustedes les pueden decir: te maldigo. Si ustedes son cristianos, no les va a caer. No les va a caer. Pero escuchen, cuando un padre maldice a sus hijos, allí hay eficacia. ¿Por qué? Porque cuando un padre bendice a su hijo, le está dando poder legal a Dios en el mundo espiritual para que sea Señor de ellos. Y cuando un padre maldice a sus hijos, le está dando poder al diablo hasta la cuarta generación para que venga sobre sus hijos también. Por eso ustedes tienen que corregir su forma de hablar. No se puede estar hijo del diablo, chico feo, chico, bueno, feo no, feo usted ya sé lo que es eso. Y chico del diablo, bruto, no sabes nada, que te caes, que no sirves, tonto. Y comienzan otras palabras de maldición que son ociosas, Mateo 12:36, por las cuales darán cuenta a Dios en el día de juicio. La Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y el poder de la muerte, y el que la ama come de su fruto. ¿Por qué no cambiamos nuestra forma de hablar? ¿Por qué no le enseñamos a nuestros hijos la forma de hablar también? Hay que invertir tiempo en ello. Agarre una cólera, agarre todas las que usted quiere, pero controle su lengua. Job dice que la lengua se puede controlar, la puerta de la boca se puede controlar. ¿Por qué tenemos que darle como resultado al diablo lo que Dios nos dio por herencia a nosotros? ¿Por qué tenemos que dárselo al diablo por ignorancia? Mi pueblo perece porque es ignorante, pero Jesús luego dijo: perdónale, son ignorantes, no saben lo que hacen. Si pidió perdón es porque la ignorancia es pecado. Siga leyendo. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. O sea, que el Señor sonría sobre ti. Y si en un momento tú te desvías y te arrepientes, la compasión de Dios vuelve a caer sobre tu casa nuevamente. Porque cuando dice contigo, la gente dice: ay, es conmigo. No, está hablando a cabeza de hogar allí, a padre de familia, Aarón bendiciendo familia por familia. Entonces, cuando el padre de hogar reacciona y vuelve a Dios, toda su casa queda bajo la misericordia de Dios automáticamente. El diablo no está ganando espacio. Siga. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. El Señor te muestre su favor, su bendición, te la muestre cada día. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre todos los tuyos. Siga. Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Wow, cada vez que ustedes bendigan a la nación y a su descendencia, cada vez que usen mi nombre para bendecir, yo les bendeciré inmediatamente. Seguimos con Pérgamo el próximo domingo. Es una enseñanza extraordinaria. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. Oramos un momento y luego pasamos a los niños de afuera, ¿sí? Incline su cabeza por un momento, por favor. Padre, te damos gracias en esta mañana por este estudio bíblico, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús invocamos tu nombre y bendecimos cada familia de esta congregación. Cada padre, cada madre y cada hijo los bendecimos. En el nombre de Jesús, que todo ataque del diablo a la familia y toda obra satánica en el hogar sea hecha pedazos en el nombre de Cristo Jesús. Que Yahvé mi Dios les bendiga y les guarde siempre. Que Yahvé mi Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que extienda su gracia sobre ustedes y su descendencia. Que en medio de toda situación traiga paz, prosperidad y bendición. Que la sanidad del Altísimo y la fuerza de Dios se manifieste en todos ustedes, desde ahora y para siempre. Que la misericordia y el favor del Eterno camine a su diestra y a su siniestra para bendición de ustedes y de sus generaciones. Que sus hijas tengan un feliz matrimonio. Que sus hijos se comporten en un matrimonio a la altura como corresponde a personas que conocen la piedad del Señor. Que sus nietos nazcan en salud y sean fuertes en Cristo Jesús. Que no exista ningún plan del diablo en la familia de ustedes que tenga éxito. Que todos sean despedazados en este momento sobre la base de Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para hacerle pedazos todas las obras a Satanás. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Te bendecimos, Señor mi Dios, en esta mañana. Sus manos levantadas al cielo, por favor. Vamos a adorarle por un momento. Vamos a adorarle por un momento. Bien, háganse aquí conmigo, ¿sí? Gracias. Háganse aquí conmigo, venga. Sí. Yo también. Bien, ya estamos todos aquí, todos conmigo. ¿Qué aprendieron? Vamos a ver, ¿qué aprendieron? Ajá, ¿qué más? Un plan nuevo. ¿Qué más quiere el Señor? El Señor le gusta que ustedes le canten. ¿Y qué canción le cantan ustedes al Señor? Dele, vamos, vamos. Canten todos, vamos. Yo tengo un amigo que me ama. Dígalo. Este coro está mejor coordinado que el que usted tiene. Bien, esos coros que aprendieron. Este es. Dígame.
el mocófono. Mañana, el domingo, ¿quién se va a fumar? Mesa. ¿Cómo se llama usted? Dailén. Muy bien, Dailén. Este es de Isaí. Vaya siempre. Daniel. Vaya siempre. Caleb. Vaya siempre. ¿Y esto qué es? ¿Y qué cosa es eso? Bien. Un momento. Es una llave morada, naranja y celeste. Acá tengo bastante. Vale. Bien, los más grandes que estaban afuera, pasen adelante. ¡Vamos! Los más grandes, pasen acá adelante. Aquí conmigo, ven. Yo les pregunto, escúchenme bien, quédense ahí. Quédense ahí. Venga. Venga. ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? ¿No sabes? Dígalo. Amén. ¿Qué aprendimos? 2 Corintios 5 y 7. Diga. Ajá. Claro que sí. Gloria a Dios. ¿Qué aprendimos? Oh. ¿Qué aprendimos? No encubras tus pecados. Esa es una indirecta, pero sí, yo la escucho. Con esa piedra que me agradecía. Sigue. Correcto. ¿Vives algo mañana? Venga acá. Ven, rapidito. Dígale a ellos que aprendieron en el aeropuerto ayer, aparte de bajar aviones y cortetearlos. ¿Qué aprendió ayer acá? Aprendimos sobre la... Es que ayer había 2 premios. Que regresaba un avión en el premio que le tomaba la placa al avión y le daban otro premio. Ahora sí, bueno. Aprendimos sobre cómo se crearon o de dónde vinieron los gigantes, que fueron ángeles caídos que se dieron del cielo porque vieron a las mujeres de la tierra y bueno, tuvieron relaciones con las mujeres y de ahí nacieron los gigantes, que dieron destrucción a todos, les enseñaron lo que era hechicería, lo que era fabricación de armas, cómo tratar con otras cosas, y eso fue evolucionando por generaciones hasta que conocemos el día de hoy. Hoy en día se pueden hacer un montón de cosas. Volviendo al tema. Descendieron 200 ángeles que fueron revelados y pues ellos, varios de ellos tuvieron la idea de este Shemias. fue principal y pues pasó eso. Bien. El sábado nos vemos allá luego con ellos. Podría ser, patrón. Bien, el sábado que viene vamos al aeropuerto.
Dios no